tardes, bona tarda. Des de Mataró Ràdio, Converses amb Ànima, una tarda més, María Carmen Navés. Bueno, ha quedado aquí, es un poquito una tarde más, María Carmen Navés, María Carmen Navés, en catalán, en castellano. Damos la bienvenida a Ángel Pereira Izquierdo, nuestro invitado, que ya lo estábamos deseando poder ampliar, o sea, estábamos deseando que viniera para poder ampliar el programa anterior que era sobre la alimentación y salud y nos quedó muy cortito, muy cortito. Ahora vamos a ir a ampliar. Entonces, buenas tardes, Ángel. Buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Y estábamos esperando poder unir el cuerpo mental, emocional, ya no digo el espiritual también, pero bueno, Sí. la salud de todos los campos que tenemos las personas, que muchos se piensan que solamente es ese vehículo que tenemos ahí que nos ven, ¿no? No, básicamente, si somos más conscientes, podemos decir de que precisamente el programa pasado hablamos de la alimentación del cuerpo físico. Sí, Pues que quizá también, quieres hacer algún apunte ahora para recordar. bueno, en principio yo creo que se dijo bastante cosa. Bastante extenso, Sí, entonces sí. también se puede volver a escuchar si les apetece, Exacto. que está colgado en Mataró Radio a la carta. Ajá. Entonces ir ahí a buscar la salud por la alimentación que es la fuente de salud para el organismo, y a partir de ahí lo que tú ahora decías, añadimos el mental, Exacto. Podríamos decir que si vemos la persona holísticamente, como se dice Es hoy un en todo. día, desde un todo, podríamos hablar de los 7 cuerpos que tenemos, pero nos vamos a centrar en los 3 más palpables y principales, que evidentemente uno es el físico, eso está clarísimo, y luego está... que es el que nos estamos viendo ahora. Exacto, sí, el emocional y el mental. Nos vamos a basar entre estos 3. Y todos 3 se alimentan y veremos cómo. Podemos hacer un símil rápido y vamos a intentar decir lo que decíamos el programa pasado. Sí. Vamos a reblar el clavo y vamos a decir que una cosa es alimentarse y otra es nutrirse. Bien. Son 2 cosas diferentes. Que también a la hora de nutrirse también no tenemos que nutrir el emocional. También. Y veremos de qué Que sale si el qué emocional cosa. no está bien nutrido, Mal. vienen enfermedades. Exacto. De acuerdo, Sí. pues vamos por ahí. Es que si Ángel. hablamos de enfermedades y tenemos en perspectiva estos 3 cuerpos, yo me atrevería a decir que un 80% de los problemas que tenemos a nivel físico vienen del cuerpo emocional o del cuerpo mental. ¿Vale? Y que generalmente dentro de lo que es el tratamiento convencional, tanto medicinal como a nivel de nutrición, intentamos de tapar el problema o de buscar o de tapar síntomas, pero no vamos a la fuente. Y bueno, sacamos antiinflamatorios y antihistorias, pero no Anti para ir tapando las tiritas, ¿no? pero no cerramos la fuente emocional o mental que nos va provocando estos problemas, y así ahora de alguna manera u otra veremos. Pues disculpa, Ángel, yo como que te conozco y desde hace muchos años Sí. no he dado por sentado Sí. de que nuestra audiencia también sabía y sabe que Ángel Pereira es naturópata, es higienista, es acupuntor y homeópata. Hoy vamos a coger tu vertiente de naturópata higienista. Sí. Y todo el global que tú nos puedes aportar. Exacto. Pero no te había presentado solamente que No. como Ángel Pereira. Sí. Pero en todas estas disciplinas también se debe mirar la persona con todos sus cuerpos. Es lo más importante. Es lo más interesante, sí, porque si solo nos centramos en el cuerpo físico, ya digo, solo nos miramos sencillamente el tema de... Yo diría que el cuerpo nos avisa. Cuando tenemos problemas físicos nos avisa de algo el cuerpo que está en el origen, en el emocional o en el mental. Eso está claro. Y si solamente vemos el físico vamos a quitar sintomatología. Vamos a tapar. Pero no cerramos el grifo de la madre del cordero que la se madre dice. del cordero, las básicamente. emociones, las lágrimas, las tristezas, todo esto causa enfermedad. Sí. Vimos en la conversación anterior porque vamos conversando con el alma. Vemos que para qué sirven los nutrientes, dijimos, básicamente podemos decir que sirven para construir el cuerpo, otros sirven para hacerlo funcionar y otros sirven
para regular las funciones que se hacen dentro del cuerpo, ¿vale? Ahí está la alimentación básicamente del cuerpo físico, ¿vale? Ahí decíamos que los carbohidratos, las proteínas, las grasas, la fibra, las vitaminas, los minerales, el agua, exactamente. De esta manera, pues encontramos que son los tipos de nutrientes que sirven para varias cosas: plástico o de construcción, los energéticos y los reguladores, que es los que decíamos antes. De ahí podríamos sacar la pirámide de la alimentación. Exactamente, la pirámide de la alimentación, que básicamente son el alimento del cuerpo físico, ¿vale? Hemos de decir que hemos de tener conciencia de cuerpo, ¿no? Pero, de alguna manera u otra, si nos vamos al yo real, ahí podemos decir que el yo real se construye con el cuerpo físico, con el cuerpo emocional y con el cuerpo mental, exactamente. Y eso engloba y nos da el cuerpo... Exacto. Y vamos a decir que el cuerpo físico actúa, el cuerpo emocional siente, percibe, y el cuerpo mental piensa. Y una cosa es fuente de la otra. Y ahora veremos. Entonces parece que ese emocional que siente y percibe no existe, ¿no? No. Porque no se ve desde fuera, porque no lo ven. Exactamente, sí. Y tú array, ¿no? Tú estás muy bien, tú array. Sí, sí. ¿De qué te quejas? Sí, de hecho el cuerpo físico, que el maestro Paracelso en su tiempo ya le llamaba limbus, vamos a decir que es para tener un concepto, es un egregor de células. Un egregor es un conjunto de... Para tener una idea de egregor, ¿sí? Podemos hablar de estas, o visualizar estas bandadas de pájaros que van todos juntos. Sí. Que todos juntos van a un lado y van dando vueltas. De país. Exactamente. Pues una suma de pájaros hace... Es un egregor. Exactamente. Vamos a decir que forma un elemento grande que también tiene una buena vida manera propia. de que nos demos cuenta de que es un egregor. Exacto. Pues un egregor de células es lo que es nuestro cuerpo. Cuerpo físico. Exacto. Estas células están organizadas en tejidos, en órganos y en sistemas que en número de 10 integran el cuerpo. Vamos a hablar del sistema óseo, el sistema muscular, el sistema respiratorio, el endocrino, el sistema nervioso, el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el linfático, el reproductor y el sistema excretor. Son los 10 básicos, ¿vale? Que componen. Exacto. Pero no obstante, no hemos de olvidar que somos, y aquí está muchas veces la dicotomía, al decir que somos alma con cuerpo o cuerpos con alma. Básicamente, debemos de entender qué existencia tenemos aquí, ¿no? Y vamos a entender que lo mejor es saber que somos almas con cuerpo, ¿eh? Ahí estamos encarnados. Porque el alma es la que va a volver a venir y va a recuperar las memorias. Exactamente. Y vamos a tener también en cuenta de que, si vamos a decir la María del Carmen o Ángel, no somos lo que tocamos, sino que es algo que hay dentro, que es lo que nos hace, vamos a decir, mover, vivir. Vibrar. Dile alma, dile espíritu, dile lo que quieras, ¿no? Pero somos una suma de cosas. De todo ello. Exactamente. De aquí vamos a hablar un poquitito del tema del cuerpo emocional. El cuerpo emocional se alimenta de las sensaciones que recibe a través de los sentidos del cuerpo, ¿vale? Básicamente nos enseñan que los sentidos del cuerpo son 5, que si el gusto, que si el olfato, que si el oído, que si el tacto, pero realmente no lo vamos a explicar aquí porque es muy denso. Rudolf Steiner, dentro de la antroposofía, nos explica, y tiene un libro dedicado a esto, que hay 12 sentidos, no 5. Y de estos 12 sentidos es de donde el cuerpo emocional se va alimentando. De las sensaciones que tenemos, el cuerpo se va alimentando. Ahí él nos dice que hay 3 tipos, hay 3 bases de sentidos,
Uno que es la percepción de la interioridad del otro, o sea, lo que nosotros entendemos de las otras personas, otra percepción de la propia interioridad y otra percepción del mundo, o sea, de lo externo. En vez de 5, hemos de considerar que son 12 las fuentes que nos dan alimentos a las sensaciones. ¿Mm? Es bueno tenerlo en cuenta. Sí, si alguien quiere indagar un poquitito más en el tema, ya digo, está en Antroposofía, ¿verdad? Antroposofía, Rudolf Steiner, Sí. y hay un libro concretamente que habla de los 12 sentidos. Los 12 sentidos. Exactamente. Perfecto. Muy, muy interesante. Me lo anoto yo también. Sí. Luego hablemos del cuerpo mental. ¿Vale? El cuerpo mental se alimenta de las emociones engendradas por el cuerpo emocional, las cuales transforma en pensamientos. O sea, que decimos que de las sensaciones que tenemos a través de los sentidos nos vienen emociones y estas emociones las transformamos en pensamientos. Y hay quien piensa que primero es el pensamiento, ¿no? No, sí. Sentidos. De hecho, es un pez que se muerde la cola. Siempre, siempre queda esa duda. Exactamente. ¿Qué es primero, no? ¿El huevo o la gallina? Cada pensamiento genera una emoción y cada emoción moviliza un circuito hormonal que tendrá impacto en 5 trillones de células, que es este egregor de células que decíamos, que forman nuestro organismo. Ajá. Y así podemos decir, por ejemplo, que maneras de funcionar, vamos a decir conductas, aquí veremos que hay conductas que nos hacen segregar un tipo de hormonas y hay conductas que nos hacen segregar otro tipo de hormonas. Y así vemos que estas hormonas que el cuerpo segrega también nos afectan al cuerpo físico. Ya veremos que es una retroalimentación. De ahí vienen otras enfermedades. Exacto, por decir que las conductas, vamos a decir S, que aquí se puede meter el tema de la serenidad, el silencio, la sabiduría, el sabor, el sexo. Serenidad y silencio, básico. Básico. El sueño. También. La sonrisa. Todo esto promueven secreciones de serotonina. ¿Mm? La mejor hormona. Una hormona una que nos da, exactamente, que nos da, vamos a decir, la hormona de la felicidad. Exacto. Y si nos vamos a conductas R, que ahí está el resentimiento, la rabia, el rencor, la resistencia, la represión, estas nos facilitan la secreción de cortisol, que es una de las hormonas corrosivas para las células que además acelera el envejecimiento. Malo. Eso es. Luego podemos decir que sería la noradrenalina y todo exacto, eso que nos... Bien. Que los comportamientos S, que hemos dicho antes, generan actitudes A. Y está el ánimo, el amor, el aprecio, la amistad, el acercamiento. Qué bonito. Y el comportamiento... Visto así escrito, porque visto todo juntito. Exacto. Ánimo, amor, acercamiento. Amistad. Amistad. Exacto. Muy bien. Y los comportamientos R, esos son los... que hemos hablado antes, nos hacen actitudes de Dinamarca. Depresión, desánimo, desesperación, desolación. ¡Buah! Esto me encantará tenerlo por escrito, ¿eh, Ángel? Sí. Por eso vemos que estos tres cuerpos no se pueden disociar y funcionan íntimamente juntos. El cuerpo físico alimenta al cuerpo emocional con sensaciones, el cual las transforma en emociones y éstas alimentan al cuerpo mental que las transforma en pensamientos, que a la vez generan sensaciones y así es un pez que se muerde la cola. Básicamente estos tres cuerpos. Uno alimenta al otro y retroalimenta al físico. Y de aquí, por lo que decíamos antes, que para ver el tema de enfermedades en general de una persona tenemos que verlo desde los 3 puntos de vista de los 3 cuerpos.
El Si cómo no, estás, ¿no? si no, no llegamos nunca. Buenas tardes, ¿cómo estás? Y todo el Exacto. mundo te dice bien, ¿no? Para Sí. quedar bien. Eso es. Si no, no llegamos nunca a curar, por decir algo. Sí, ¿Vale? sanar. Sí, sanar, eso es. Importante a tener en cuenta. Yo el otro día creo que contigo también lo A comentábamos, ver, el origen de los pensamientos, sí. ¿vale? Generalmente vamos a pensar de que los pensamientos no los generamos nosotros, sino que el cerebro es una antena que depende de qué Ah, frecuencia, ¿de qué dial, verdad? en qué frecuencia funciona, recibimos pensamientos de un tipo o recibimos pensamientos de otro. El símil era el dial El de la dial de la radio, radio y las exactamente. músicas que podemos estar Exacto. escuchando, ¿no? Que nos Si nos, resuenan en los oídos. si nos ponemos en un dial concreto, pues seguramente escucharemos música clásica. Pero si variamos el dial, pues iremos a otros tipos de música. Por eso, si queremos cambiar de tipos de pensamientos, hemos de cambiar de maneras de hacer. Hemos de cambiar básicamente la fuente de. Ya digo, Esa alimentación, ¿no? el cerebro funciona como una antena. Eso es un concepto que es interesante Pues es fácil, es sencillo. de tenerlo en cuenta para el funcionamiento de nuestras vidas. Tenemos también la correspondencia entre órganos del cuerpo físico y las emociones. Y así básicamente Porque podríamos ir como a la medicina tradicional china, a partir de ahí, por los sí, quizás. En principio, luego iremos a iremos los cinco ahí. alimentos, De pero acuerdo, los 5 elementos. no obstante, ya podemos decir que el hígado se relaciona básicamente con la rabia, y que generalmente todos nos hemos dado cuenta de que si tenemos el hígado que no funciona bien o de alguna manera u otra fuera de rango energético, esto es otra de las cosas que, a diferencia, mira, si nos remitimos a lo que son los nutrientes desde el mundo occidental, básicamente hemos nombrado, pues fíjate, que si las grasas, que si los hidratos de carbono, que si los minerales, pero los occidentales además tienen otra gran manera de verlos que es a nivel energético, ¿vale? Y de ahí entraremos en el yin y el yang, que eso y hablaremos después. Pues en el tema de los, vamos a decir, las relaciones entre el cuerpo físico y nuestros elementos, también. Y la energía del hígado es energía de ira, ¿vale? Aparte de todas las funciones que tiene el hígado físicas, que eso también las lo contemplan, pero las emocionales básicamente de esto. Rabia, ira, exacto, rencor. Bueno, tanto ¿no? como rencor, ¿no? El hecho es la ira. Bueno, aquí podríamos subdividir muchas cosas, pero lo podemos centrar en ira, básicamente. De acuerdo. Luego está el tema del corazón, por ejemplo. Me han roto el corazón. El corazón se relaciona básicamente con el odio y con el exceso de odio y el exceso de alegría. Son las dos cosas que nos afectan en el corazón. Tanto podemos tener problemas de corazón con exceso de odio como el de la alegría. Y si tenemos problemas de corazón por falta de energía o por problemas físicos, o somos personas que tenemos una alegría exuberante, y esto no es normal tampoco, o no entramos dentro del campo del odio. Porque esa alegría podría ser también una patología, ¿no? A lo mejor una bipolaridad. Exactamente, ahí entramos un poco en el tema de la polaridad. Sí. Y ahí, por ejemplo, podríamos entrar también en el tema de necesidad de perdonar, si entramos dentro del odio, que eso se resuelven muchos problemas a nivel de corazón. Personas que puedan tener problemas cardíacos deben perdonar. Exacto, sí. Y perdonarse a ellos mismos también. Perdonar en todos los aspectos. Todo globalmente. Sí, básico, evidentemente. Perdonarte a ti mismo. Perdonarnos. Sí, eso está claro. El tema del sistema digestivo. El tema digestivo es un exceso de preocupación. O sea, en vez de ocuparse de las cosas, es el tema de preocuparse. Tiene que pasar algo y tú prevés 30 posibilidades y estás pendiente de todas 30. Eso ahí nos provoca un problema digestivo seguro, en el sistema digestivo. El sistema nervioso, por ejemplo, está pendiente de muchas cosas. Vamos a decir que todo es sobre preocupación.
¿vale? Debemos soltar. Sí, soltar y dejar. No quedarnos Un ahí con el poquitito. carbón Exacto. quemando. El sistema digestivo, el sistema nervioso aquí también nos interfiere. Para entender un poco lo que comentábamos el otro día contigo, entender la relación entre eso y el sistema digestivo es un exceso de nervios, un examen, una diarrea. Básicamente por aquí va. El tema, la tristeza, por ejemplo, va directamente vinculada con el pulmón. Estas personas grises, estas personas apáticas, estas personas tristes en sí, pues alguna patología de pulmón pulmón. hay, y la persona que tiene el pulmón desequilibrado tendrá tendencia a la tristeza. Y se regula con acupuntura también, ¿no? Se regula con acupuntura y se puede regular con alimentación, que ahora lo Bien, veremos. de acuerdo. El riñón, por ejemplo, está vinculado directamente con el miedo. Incluso en una situación de miedo extremo nos orinamos. El riñón se inhibe y nos orinamos para ver un poquitito las reacciones. Acción-reacción, ¿no? Exactamente. Y ahí entramos ya un poquito en la visión un poco más compleja desde el mundo occidental de las emociones y los 5 elementos. O sea, ahora vamos a abrir capítulo. Sí. Le vamos a pedir a José que nos ponga un poquito de música. Gracias, José. Tenemos unas... Gracias. No te deixo dir res. Aquesta part és una part una mica abstracta. Bueno, reiniciamos, Ángel. Empezamos otro bloque que sería las energías. Exacto. Visto lo que hemos dicho antes de las relaciones a nivel, sobre todo, de sensaciones y el tema, bueno, desde un punto de vista, lo vamos a ver ahora desde un punto de vista oriental. Y ahí entramos en el tema de los 5 elementos, que estos 5 elementos son una de las bases en que se pueden ver muchas cosas. Una de las cosas es la salud y ver los órganos y las sensaciones que hay a nivel de lo que decíamos antes, el tema de que si el miedo si va ligado con, por ejemplo, el riñón, pues esto lo veremos de una perspectiva diferente. Hemos de ir básicamente al tema del yin y el yang, ¿vale? Los orientales, y hablamos desde el punto de vista ya no de aquí, occidental puro y duro, sino desde el oriental, pues el yin y el yang fue la manera que empezó a ver y hacer funcionar el tema de las energías. Se dieron cuenta de que las cosas pasaban de blanco a negro, de día a noche, de invierno a verano, y todo era cíclico, uno de siempre, una cosa detrás de la otra, y aquí había, por decirlo de alguna manera, el equilibrio, ¿vale? Ellos se dieron cuenta también, mirando sobre todo a la naturaleza, que este yin y yang, este blanco y negro, este polo positivo, este polo negativo, había una correlación generalmente, y viendo la naturaleza, había una relación de 5 fuerzas diferentes. Todo lo que nace se muere, esto está claro, pero pasa por una serie, un crecimiento y una muerte. Y dentro de este ciclo, ellos determinaron 5 energías concretas, que son los 5 elementos, ¿vale? O sea, madera... Exacto.
yo los tengo, Los tienes. yo los tengo controlados, básicamente el origen y la palabra que yo utilizo, que luego utilizaremos las, vamos a decir, normales. Sí. Pero como el que me enseñó esto, el maestro que me enseñó esto era coreano, pues vamos a decir que los nombres que utilicé yo en principio eran Mok, Fa, To, Gum y Su. Y aquí, desglosándolo, podemos decir que el Mok es la madera. Madera. Mira, he empezado yo por madera. Exacto, es que es la que empieza. Sí, Es la que empieza. Madera, vamos a decir fuego. que es la primavera, es el brote. El fuego, que viene seguidamente, luego viene la tierra, luego viene el metal Y el agua. y luego viene el agua, exactamente. Y el agua apaga el fuego. Exacto, exacto. Bueno, pues ahora sobre esto que comentas tú, para tener una idea, y además aún hay otro, bueno, de este hablaremos después. Hay otro que es el que los hace funcionar todos, ¿vale? Pero ¿El aire? no, vamos a decir, lo que ellos llaman el chi. Bien, la energía. Sí. Es la energía que hace mover todo De acuerdo. Para entender lo que vamos a decir ahora, nos hemos de imaginar un sistema tipo sistema solar, un sol, y 5 planetas que dan vueltas alrededor. Estos 5 planetas en la misma órbita y van dando vueltas. Hay una fuerza centrífuga que los intenta de alejar y una fuerza centrípeta que intenta acercar. Unirlo. Y el equilibrio de estos es lo que hace que todo funcione bien, ¿vale? Vamos a decir también que la madera, que es va con el órgano, el hígado y la vesícula biliar, como hemos dicho antes, tiene como emoción la ira y la cólera, y vamos a decir, el gusto o la energía de alimentos de este gusto le van bien a la madera, o sea, al hígado, y es el ácido. El ácido. Exacto. El limón, por ejemplo, con el hígado. Bien. ¿Vale? Esto para ver que con la alimentación también se pueden modificar cosas. Tengo que volvérmelo a estudiar. Si vamos, por ejemplo, al corazón, que es el fuego, la euforia, la depresión, lo que decíamos antes, ahí el gusto es el amargo. El café, por ejemplo. Es lo que le gusta más. A nivel cardiovascular, pues lo alimenta. Le gusta, le va bien. Bien. Si vamos a la tierra, que es el estómago, el sistema digestivo, ahí está la preocupación, el exceso de... Este es el dulce. El prototipo es la miel. La miel. Cuando tenemos problemas del sistema digestivo, es muy interesante una cucharadita de miel. Es un bálsamo para el sistema digestivo. Bien. Tomamos nota. Exacto. Otro, el pulmón, que ahí nos vamos al metal. La tristeza que decíamos antes. Pues el gusto que le toca es el picante. Le da fuerza. Aquí Ahí sí que lee. Aquí sí. Que te he cogido. Y vamos al último, que es el ritmo, vaya. Exacto. Y vamos al último, que es los riñones, el agua. Que es el agua. Sí. Los que ahí miedos, está el sabor. los miedos, es el salado. El salado. Exacto. Luego, para entender la energía de este sistema y cómo se equilibra, tenemos 5 planetas que dan vueltas y uno alimenta al de al lado. ¿Están equilibrados? Exacto, o no. ¿O no? Este es, vamos a decir, el ciclo madre-hijo. ¿Vale? Madre es, por ejemplo, la madera alimenta fuego, el fuego alimenta tierra, la tierra alimenta metal y el metal alimenta agua. Y así unos se van retroalimentando a los otros. Pero también hay otra fuerza contraria, igual que las centrífugas y centrípetas, que para que esto funcione bien es, vamos a decir, la energía de control. Y esta, básicamente para entender, así como la otra era madre-hijo, esta es abuelo-nieto. El abuelo controla al nieto. De ahí, para entender las fuerzas, cómo van, no es al de al lado, sino que nos saltamos uno. Por ejemplo, la madera
controla tierra, la tierra controla agua, el agua controla fuego, y el fuego controla metal, y el metal controla otra vez la madera. Ahí tenemos el circuito de energías controlado. Que tendría que estar súper equiparado, ¿no? Exacto. Y si no lo es equilibrado, y si no lo Sí. está, No obstante, hemos de decir que todos nacemos con puntos fuertes y puntos débiles. ¿eh? Hay gente que a nivel de estructura física pues tiene unos pulmones que lo aguantan todo. Y hay gente que le soplas un poco y hace un se estornudo. agobia. Hay gente que come piedras y no le pasa nada. Hay gente que come algo que no tiene que comer y tiene unos problemas. O sea que puntos fuertes y puntos débiles. Esto, entre ellos mismos, se lo van autorregulando. Por eso hay madres que tienen que trabajar más a otro nivel vamos a decir, de alimentación, o abuelos que tienen que controlar más a otro tipo. Y así, de alguna manera u otra, se equilibra. Aquí no se equilibran las emociones. También. Y los pensamientos, ya hemos dicho que iban viceversa, o sea, uno iba... Todo va en conjunto. Y entonces, por ejemplo, lo del colon irritable, que el otro día me quedé por preguntarte, Sí. ¿es emocional? El colon irritable, salimos un poco de este... Sí, perdona. De esto, no, de estos como sé que nos van a pasar los minutos otra vez. De estos 5 elementos, ¿Sí? Sí que el origen... ¿Por qué? Porque no... De hecho... vamos a hablar de emociones también. El colon irritable, una de las fuentes que tiene es, vamos a decir, la injusticia. Es este sentimiento de decir, ¿y por qué me ha pasado a mí esto si no, yo no lo merecía? Esta es una de las fuentes de que haya problemas de irritabilidad de colon. De colon. Sí. Pero no es de por vida, entonces. Si Esto solucionamos... se puede revertir. ¿Se puede revertir? Sí. O sea, si este sentimiento de alguna manera u otra se llega a digerir, se llega a entender, el problema físico del colon irritable también remite, puede ir para atrás. Lo que pasa es que hay que trabajar a este nivel. ¿Y eso cómo se da cuenta? Por eso ¿Sí? decíamos que antes, si tú tienes colon irritable y te vas al médico, pues te va a dar algo para el problema del colon irritable y quitarte la sintomatología del problema. Exactamente, pero no vas a resolver el problema si continúas teniendo... Ya será para toda la vida. Exacto. Como el colesterol para toda la vida. De otra vez, de decir, ¿y por qué me ha pasado a mí esto? Si se llega a entender, si se llega a digerir, digo yo, pues el tema se diluye. El tema físico... Sería una bioneuroemoción. Exactamente. ¿No? Sí, sí. Y de la otra manera te quedas con un diagnóstico, el otro día lo estábamos hablando también con una persona afectada de cáncer de mama metastásico, ¿no? Sí. Y comentaba esto, dice, una cosa es el diagnóstico y la otra es el pronóstico. Claro. Si te quedas solamente con el diagnóstico y ya, bueno, tienes 30 años y es para toda la vida, lo asumes y ya está. Pero si cuentas que puedes revertirlo y pones filo a la agulla, sí, podemos ir para atrás, ¿no? Podemos ir para atrás y además podemos cambiar también las cosas, Patrones. porque es lo que decíamos antes. Si a nivel de recoger tipos de pensamientos concretos, tenemos el libre albedrío nosotros de escoger el dial en que vamos a vivir o a trabajar. Si nos levantamos por la mañana y decimos, hoy va a ser un día estupendo, aunque llueva, aunque pase lo que pase, y las cosas que tienen que pasar pasan por alguna cosa, y eso lo llegamos a entender, el día nos irá bien, seguro. Si nos levantamos con el pie izquierdo que decimos, ya negativamente, y ¿no? pase lo que pase, todo, jolín, ¿y por qué me tenía que pasar esto? Y ahora, ostras, otra vez un problema, y todo nos viene contrapelo, pues el día nos va a ir mal. Nosotros tenemos la capacidad, la facultad de cambiar el dial y decir, pues no, nos va a ir todo bien. Cambiar el resultado del día, ¿no? Exacto. Bueno, el día, resultado la semana, del día, el mes. Y fíjate que además cambiamos la segregación de hormonas diferentes de nuestro cuerpo que nos afectan básicamente directamente a nuestros órganos. Es como esa sonrisa, esa alegría. Eso. Nos instalamos en el mundo de la serotonina o no. O nos instalamos en la R. Exactamente, en el mundo que nos envejece a nivel celular, es lo que decíamos. Tenemos esta facultad de hacer el cambio. Y eso de envejecer, de pensar, bueno, ya he llegado hasta esa edad
y tanto da, o sea, ya lo que venga a partir de ahora es un regalo, o lo podemos revertir y a partir de esa edad mejorar la calidad de vida, Sí, porque hay quien ya dice, bueno, ahí podemos llegar a entender lo que es envejecer. Son diferentes puntos de vista. Esto es igual como vamos a hacer un símil que a lo mejor se entiende mejor. Es que como vosotros o vosotras cuando entráis la menopausia. en la menopausia, por ejemplo. Hay mucha gente, mucha mujer que lo vive como pues ya no sirvo para qué nada. penita, ¿no? Sí, ya no sirvo para nada, ya entras dentro de vamos a decir, de un territorio de derrota. De victimismo. Exacto. En cambio hay otras mujeres que lo viven como una liberación. Y bueno, puedo volver a empezar, ¿no? Decir, ostras, qué bien, me he sacado una cosa de encima, es otro paradigma, otra manera de hacer, me libero de muchas cosas. Esto de la vejez que comentabas tú, sí, la primera vejez. Puede ser lo que decías de la oxidación celular o del envejecimiento celular, puede ser también de hacerte mayor, viendo que bueno, la maduración es muy interesante y es una evidencia también muy, que has vivido. muy constructiva, o decir, pues eso, decir, ostras, pues mira, ya se me ha acabado el tema, ya no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, tal, y caer, morirte. Eso sí que es morirte. Es morirte aunque vivas 20 años más, ¿no? Exacto, sí. Morir en vida. Muerto en vida, eso vale. Es, sí, sí, sí. No tenemos por qué dejarlo así, ¿no? No, pero lo que sí que es interesante es que tenemos la facultad de poder cambiar. Eso, y no dejarlo proceso, ya así, sino ir por el cambio. Sí. A por el cambio. A por el cambio. A por el cambio y disfrutar lo que... Sí, y saber que cada edad, los 5 elementos, sí. También, cada edad, si empezamos sí, con el niño, nacimiento, madre, exactamente, el abuelo. Y llega un momento que ahí también nos dan una gran lección los orientales, en cuando vemos que todo es repetitivo. Volvemos a cerrar círculo, ¿no? Volvemos a nacer. Sí que es verdad que todo lo que nace se muere, pero si abrimos la perspectiva, vemos que posiblemente podamos volver con otra experiencia. Exactamente. La experiencia vivida, no dormida, ¿no? Exacto. Y ahí nos cambia mucho también el paradigma de muerte. Pues claro, la muerte es el fin del todo. Y si lo ves desde este punto de vista, es el fin de un ciclo. Sí, yo estaba escuchando un programa tuyo por podcast hace poquito y me daba cuenta que siempre evitaba decir la palabra muerte, ¿no? Cuando nos vamos, cuando se termina. Y desde que vino a conversar con nosotros Ricard Díaz y nos habló de la muerte y de prepararnos para la muerte, creo que poco a poco también va cambiando la perspectiva y el no tener ese miedo a nombrar la muerte. Claro, ¿no? Es que ni se habla de la muerte. No se habla, se fue allá arriba, se marchó, ya no está. Y hablando, él nos puso el símil con los niños, y es verdad, un niño tampoco te puede decir, bueno, sí, ¿dónde se fue? ¿No? Ya no está. Y cuando le escuchaba a él y le escuchaba a ti, digo, estos programas son formativos, aparte, además de informativos, y vale la pena volverlos a escuchar más veces porque le vas sacando de esas palabras, ¿no? Y escuchándote a ti ahora, pues me lo estás haciendo volver a recordar, hablando de la muerte. O sea, estamos hablando de ese ciclo que se cierra. Exacto. Y otro capítulo que se vuelve... Sí. Es aquello que decir, creo que, a ver si lo diré bien, nacer es llegar y morir es volver. Esta no la recuerdo si la sabía o no. Y todo es circular. Entender que formas parte de un todo y que tú desde el punto de vista de somos un puntito de ese todo. Un puntito de este todo, pero somos. Y ahí estamos, ahí se pierde maneras de pensar muy diferentes, maneras de actuar, funcionamiento vital, cambia el paradigma de todo. ¿Ese para qué? El querer, bueno, pues si no es ahora ya será, y si tiene que ser. Si tiene que ser, será, pues no, también va a hacer algo para que sea, también, ¿no? También, esto, hombre, sí. No dejarlo todo en el destino. A Dios robando con el mazo dando, dicen, eso está claro. Pues pero sí que es verdad que, bueno, el hecho de la muerte, pues bueno, es un cierre de un ciclo, para mí. Ciclo vital, Sí.
Pues, ¿qué te parece que nos estamos dejando algo? Porque es muy interesante y muy intenso todo lo Ajá. que nos estás diciendo. ¿Hay algo que yo no te haya comentado que tú quisieras comentar, Ángel? No, yo creo que lo interesante de esto que me lo está hablando, de este Sí, problema en particular, sí, es que hemos de entender que estos tres cuerpos, sí. el físico, el emocional y el mental, están íntimamente ligados y que lo que Ujú. pasa en uno repercute en el otro. No podemos, y hablamos de enfermedades y físicas, Sí, si enfermamos físicamente no podemos centrarnos básicamente en el cuerpo físico puro y duro, hemos de ir a los otros cuerpos. Si no, no sanamos, que es lo que decías tú antes. No llegamos a resolver el problema. nos quedamos enquistados. Exacto, y sí que hay cosas que son imponderables, que no se pueden modificar. Y con estas cosas, posiblemente, si no se pueden modificar, nos hemos de hacer amigos, o nos hemos de tolerar, o hemos de eh, entender que aquello está allí por alguna cosa. Y que las cosas que se pueden resolver haciendo alguna acción se tienen que hacer y punto. Lo Y que pasa es eso, que tiene que haber acción. Si para no, volver a recuperar la calidad de vida. exacto. Acción, Sí, bueno, aquí volvemos a ir a cambiar el dial. al sí, aquí está también dos maneras de funcionar, el que es reactivo y el que es proactivo. El que es reactivo es que está esperando que pase algo para tú hacer algo. Y en cambio, el que es proactivo hace cosas para que pasen cosas. Ahí Ujú. está. Podemos funcionar en las dos frecuencias. Las dos son válidas, pero... Sí, pero una pagas caro y la otra no tanto. El que Ujú. está esperando que pasen cosas para reaccionar, es fácil estar sentadito y que pasen cosas para que luego tú acciones o botones y pasen cosas, pero es mucho más interesante que tú seas activo, que hagas cosas Poner, para que sucedan las que tú quieras que sucedan, poner lo la que sea acción, ¿no? interesante, exactamente. Ese ahí Pues está el sí, libre albedrío también. también. Eso para todos, ¿no? Sí, Y bueno, no quejarse de los demás, sino cada uno actuar a su manera. bueno, es El que libre albedrío, sí, pero decir, pero puedes volar o te bueno, puedes quedar. aquí hemos de entender, sí, pero no podemos generalizar tanto. Cada uno es un mundo y venimos Ujú. a ciertas cosas. Aquí el otro día también, y hablando precisamente de el órgano tierra, Sí, o el elemento tierra, que es el elemento madre. Las madres tenéis mucho que ver también con, se nos tocan muchas responsabilidades, ¿no? claro, con el funcionamiento también de los hijos. Ujú. Eh, Sobre todo muchas veces queréis hacer Proteger, tan de quizás. madres que sobreprotegéis y no dejéis crecer. ¿Y eso no le puede pasar también a un padre que ha llevado el rol de madre? Sí, igualmente. Porque haya faltado la esposa, Si falta de alguna manera la madre, por activa o por pasiva, el, porque no está o el porque no ha hombre. hecho el papel, Ujú. sí, sí, claro, el padre sí También puede entra, sí, sí, sobreproteger, ¿no? Que sí, sí, claro, sea claro, claro, masculino. claro, claro. A mí Pero me ahí llega el pasa, gran peligro de que no deja crecer. ¿no? Porque siempre somos las mujeres, Exacto, también los hombres también, ¿no? sí, No dejan crecer a ese niño o a esa niña que por sobreprotección. sí. Y siempre está... Y generalmente, como funciona la sociedad, la madre protege mucho más al niño. La niña ya se espabilará, ya sabrá lo Ah, que tiene que hacer, pero el niño que tenga la cama hecha, que tenga el desayuno por la mañana y aquello que le gusta y o todo sea que plegadito y decimos el todo bien niño puesto y el y padre a las niñas, entonces, ¿o no? no tanto. Es más la madre al niño. Sí, ¿No? Lo sí, digo porque tengo dos nietos, voy a sí, vigilar, voy sí, a observar. sí. ¿Y qué pasa? Que no le dejan hacer el paso de niño a hombre, Ah, está a demasiado espabilarse sobreprotegido. exactamente. Y lo que decíamos también el otro día, que luego, ¿qué pasa? Que cuando se quiere emancipar y busca una pareja, busca una madre. Ajá. No ya con diferencia de edad, sino con el símil a la... Y Porque hay a mucha, veces y hay la mu- madre del chico joven busca una mujer mayor, no, pero pero por otro lado busca la mamá, busca la protección, ¿no? exactamente, busca una persona que le haga de madre
a este nivel, a que le solucione los problemas, a que tenga todo limpio, todo hecho así, todo, sentarse en la mesa y tener la Y cena no tener puesta. problemas. Exactamente. Que le resuelvan los problemas, vaya, tenemos todos Y que se aquí, los y resuelvan. aquí son muchas fuentes de problemas de parejas, porque hay parejas femeninas que no se vienen a ser madres, a decir yo no tengo el papel de madre contigo, soy tu compañera, Soy pero tu tu madre, compañera, pero tu somos madre no, pareja. y ahí empiezan los problemas. Sí, sí. Y luego pues vienen los divorcios o me aguanto. O realmente el vivir una vida de pareja, pues Sin vivir. realmente sin vivir, exacto. Sí, 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 sí. No, desde luego. De una cosa como pasamos a la otra, Sí. La alimentación y las emociones. Y ahora yo creo que nos quedan aún unos minutitos para recordar que nos está hablando esta tarde Ángel Pereira, Izquierdo. ¿Eh? Normalmente sales en Facebook y en tu página y tal como Ángel Pereira. Sí. Y tu página web, biosfera.cat, el 3 Exactamente. biosfera.cat, y Sí. ahí te pueden encontrar todo lo que tienes, que es una gran cantidad de información. En el blog también. Yo creo que demasiada y todo. Bueno, pero es buena porque puedes ir escogiendo, ¿no? Depende Sí, del hay un momento. buscador, Hay un buscador y arriba, podemos ir sí, escogiendo. Y a partir pues de que surja cualquier duda, pues pueden contactar contigo a través de, yo sé de personas que lo han hecho ya en otros programas de los que has venido, que han estado muy contentos porque han contactado contigo y les has dado una solución antes de darle una hora de visita. Y eso también es agradecido. Bueno, es que, a ver, de entrada, a mí uno de los temas que me apasiona es la divulgación. Y muchas veces explicando cosas ya se solucionan cosas antes de actuar. Antes de actuar, Yo antes de siempre digo, tener haz que esto, piensa tomar. en esto, piensa en lo otro. Y a partir de aquí muchas cosas se solucionan. Sí, y por luego si ejemplo, hay un que amigo hacer... me dijo, pues eso, la limpieza de hígado, Sí, ¿no? O sea, hacer una buena limpieza y a partir de ahí pues también se le solucionaron cosas que quedó que más adelante, al cabo de unos meses, pues Sí. volveríais a estar en contacto. Sí. Pero que es muy interesante, pues la alcachofa, ¿no? Sí. Y Bueno, el cardo mariano, que más las era, limpiezas y el boldo, por y el ejemplo. boldo. Sí. Las limpiezas básicamente en lo que desde el punto de vista de naturopatía llamamos o decimos los elementos o los órganos que hacen las limpiezas, que son básicamente los riñones, el hígado y los pulmones. Estos tres hay que tenerle especial atención y de tanto en tanto hacer limpieza. Sí. Con unas capsulitas y ya no es necesario tampoco, porque las infusiones quizá quedan muy flojitas, ¿no? Mejor las cápsulas potenciadoras. Cuando se quiere hacer una acción interesante, hay que ir a extractos. Extractos secos o extractos líquidos. De acuerdo. Me acordaba de los líquidos. Sí. Siempre piensas más en las cápsulas porque las puedes llevar a todas partes. Y si quieres hacer un mantenimiento, sí que están bien las infusiones. Sí, pero si se quiere actuar, hay que actuar con extractos. De acuerdo. Sí. Pues bueno, realmente esta tarde ha sido otra vez un lujo y un placer de tenerte conmigo en Conversas amb Ànima. Gracias. Y buscaremos tenemos que buscar horitas porque tenemos unos cuantos profesionales que todavía están en la lista de espera para venirnos a ver. Pero iremos añadiendo titulares de estos que nos llenan, nos nutren el alma también y nos ayudan a vivir en salud y con salud. Entonces te doy las gracias por haber estado y haber compartido con nosotros, Ángel, esta tarde. Gracias a vosotros. Realmente Mataró Radio nos deja este espacio que es fantástico, tanto como emisora como los técnicos que tenemos siempre que nos apoyan y nos ayudan. Y desde ahí, pues, desear una feliç setmana, una molt bona setmana a tots els oients de Mataró Ràdio, Converses amb Ànima, Maria Carme Navés. Sigueu molt feliços i una gran abraçada.